Hola, bienvenidos nuevamente a estos tutoriales. Son vídeos realizados por el programa integral de tutorías. En este vídeo en concreto se va a analizar sobre todo el manejo del estrés, es decir, el manejo del estrés académico, ¿de acuerdo? Mi nombre es Hipólita Ramajo García y soy tutora del programa integral de tutorías de la UNLA. ¿Cuál es entonces el objetivo de dicho vídeo? Pues otorgaros alguna serie de tips que os serán a vosotros, estudiantes de la UNLA, de utilidad a la hora de manejar vuestro estrés académico, ¿de acuerdo? Entonces, para empezar, hablaremos de qué es el estrés académico, ¿no? El estrés académico es como cualquier otro estrés, es decir, que es la reacción normal que tenemos frente a diversas exigencias y demandas que nos da el exterior, ¿no? Y en este caso la universidad, como pruebas, exámenes, trabajos, presentaciones, entre otros. Esta reacción puede reactivarnos, es decir, activarnos y movilizar para conseguir nuestros objetivos de manera eficiente o sobrecargarnos en caso de excesiva demanda, disminuyendo de esta manera nuestro rendimiento. La palabra estrés viene del origen de física, que significa tensión. ¿Qué aseveraciones normalmente hay al respecto del estrés? Que el estrés es malo, ¿vale? ¿Esto es cierto? Pues no es del todo cierto, porque hay un estrés llamado U3 que es beneficioso. Es decir, por un lado está el distrés, que es aquel que nos provoca un desajuste entre la demanda y los recursos, donde la percepción es de amenaza, donde la capacidad para resolver nuestros conflictos de manera adecuada disminuye, donde hay consecuencias sobre el organismo y sobre la parte psicológica, ¿vale? Donde la respuesta es inadecuada y existe un desequilibrio. Mientras que el U3 es todo lo contrario, porque aumenta la capacidad de rendir, mejora tus habilidades, la percepción es placentera, estimula la actividad, la energía, entras en una vida como más atractiva, tus músculos se fortalecen y produce un equilibrio de bienestar. ¿De acuerdo? Otra de las aseveraciones típicas es que los estresores son entidades objetivas. Es decir, que están ahí fuera y que son objetivas. Y esto es cierto en parte. Hay una parte del estresor que es una entidad objetiva, es decir, que es independiente de la percepción del estudiante, es decir, para todos de manera igual. Sin embargo, hay unos estresores como entidades subjetivas en las que interviene la valoración cognitiva del estudiante y en esto interviene obviamente la historia de vida del propio estudiante, ¿vale? A partir de la cual pondrá una serie de filtros mentales y entonces provocará que ese estresor sea muy estresante o menos estresante. Dentro de los componentes que analizaremos durante este vídeo del PIT, ¿vale? Se encuentran tres componentes principales, que son los estresores, es decir, las fuentes de estrés, los síntomas, ¿vale? Y las estrategias de manejo. ¿De acuerdo? Durante el proceso que genera el estrés, lo que hay, por ejemplo, una demanda externa o interna. Es decir, el entorno plantea un conjunto de demandas o exigencias. Entonces, el estudiante se plantea, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo resolverlo? Y si el estudiante considera que esas demandas desbordan sus recursos, lo considerará un estresor. Y entonces nos encontramos ante un desequilibrio sistémico. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de aquí, hemos de ver cómo puedo afrontarlo. Y para ello, en este vídeo, más adelante, os enseñaré una serie de estrategias de manejo de este estrés académico. ¿Vale? Los estresores académicos externos, como ya mencionamos, que existen unos externos y unos internos, los externos son, por ejemplo, el tiempo, es decir, una sobrecarga académica o tiempos limitados para poder cumplir con todas las actividades académicas que nos dejan los docentes, ¿no? Por otro lado, la parte del docente, es decir, si el docente le faltan estrategias pedagógicas y didácticas o si propone estrategias desproporcionadas o descontextualizadas, si da escasa o nula retroalimentación, y yo incluso añadiría que en ocasiones la retroalimentación es únicamente negativa, lo cual perjudica considerablemente al estudiante, ¿vale? Y luego hay ambientes que son de competitividad, lo que provoca mucho estrés, o cuando se tratan de grupos problemáticos, o en general cuando se trata de relaciones interpersonales un poco complicadas, ¿vale? Y entre los estresores académicos internos se encontrarían las propias habilidades del estudiante, es decir, si tiene falta de estrategias de gestión de tiempos, tareas, falta de métodos de estudio, falta de desarrollo de habilidades verbales, lógicas o matemáticas, entre otras múltiples que vemos en el PIT. Los conocimientos, que serían, por ejemplo, vacíos cognitivos previos que tiene el propio estudiante, sus dificultades de comprensión o su incluso escasa autonomía, ¿vale? Porque hay muchos estudiantes que necesitan ser guiados en su totalidad hasta que desarrollan toda su zona de desarrollo próximo.
Entonces, luego se encontrarían las emocionales, es decir, la falta de manejo de ansiedad, la falta de habilidades interpersonales o las exigencias desmesuradas del propio estudiante. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues hay consecuencias físicas y psicológicas. Dentro de las físicas, pues hay somnolencia o puede haber también dificultades para dormir, hay dolor de estómago o dolor de cabeza o dolor de espalda, también se produce un bruxismo durante las noches principalmente, cansancio, fatiga, taquicardia, ¿vale? O puede haber una alteración del apetito. Y en cuanto a las psicológicas se encuentran pues la baja motivación para realizar actividades académicas, problemas de memoria o de concentración, angustia, tristeza, ansiedad, irritabilidad, ¿vale? ¿Esto a dónde nos lleva? Pues en general a una disminución del rendimiento académico, ¿vale? Decremento de la concentración, deterioro de la memoria, aumento de los errores, miedo a quedarse en blanco, por ejemplo, en los exámenes, disminución de la motivación, emociones desbordadas, depresión, baja autoestima. Todo esto es lo que se da. Pero ante este panorama que os he presentado, existe una serie de estrategias que nos llevan un poco hacia la luz, es decir, que nos dan esa posibilidad de manejar el estrés. Entre las estrategias yo he manejado tres grandes rubros, de acuerdo a lo que yo trabajo desde tutorías. A una las he llamado mentales, que serían, por ejemplo, las de gestión de tiempo, modificación de pensamientos o incluso las reflexivas. Otras son las emocionales, que son las de mindfulness, mandalas, musicoterapia, mantras, entre otras. Y físicas como yoga o relajación muscular. Es decir, como vemos, tenemos un sinfín de estrategias y además de todas estas existe otra. Y por excelencia se encuentra la estrategia de la meditación, que yo siempre recomiendo. Pues empecemos por las estrategias mentales, las de gestión de tiempo. Es importante, estudiante, ¿vale?, que anticipes el tiempo, es decir, el tiempo que necesitarás para realizar dicha actividad. Que definas plazos para realizar la actividad, que tengas claros los objetivos que tienes que lograr con cada una de las actividades, que establezcas prioridades, que agrupes las actividades de acuerdo a bloques semejantes que tú definirás de acuerdo a su dificultad, ¿vale? Identificarás también los problemas potenciales que podrías tener con esta actividad. Y para ello utilizar un sistema de monitoreo y control, ¿vale? Y este sistema de monitoreo y control se tiene que revisar periódicamente, así como los objetivos, y se han de evaluar la eficiencia de dichas actividades. ¿Qué otras estrategias mentales existen? Pues un sinfín de ellas, ¿no? Pero esto es mejor que vayáis a un vídeo que ya está realizado y ya está también en la plataforma de YouTube del PIT, donde se os explica adecuadamente estas múltiples opciones de estrategias mentales. Dentro de las estrategias mentales se encontraría lo que se llama tráfico mental, ¿vale? Existen dos tipos de pensamientos, los TIC y los TOC. Los TIC son los inhibidores, es decir, cuando nos planteamos, y esto, querido estudiante, seguro que lo habéis encontrado muchas veces, ¿no? El ¿para qué tengo que hacer esto? O esto es una tontería. Ni sabe lo que pide el maestro, o lo único que quiere es fastidiarnos. Ni que con esto fuera a aprender de algo. Supongo que esto os suena, ¿no? Nos suena a todos. Este tipo de pensamientos retroalimentan la resistencia y justifican el rechazo. Y luego, por contra, se encuentran los pensamientos TOCs, que son positivos, es decir, cuanto más rápido termine, mejor. Si lo termino rápido, podré dedicarle más tiempo a otras tareas, ¿vale? Este tipo de pensamientos suelen estar asociados a emociones agradables. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Mucho ojo con estos pensamientos, porque distorsionan la realidad y nos amenazan de manera injustificada. Entonces, tenemos que empezar a observar estos pensamientos. Entre los errores típicos de pensamiento se encuentran sacar conclusiones sin evidencia, hacer generalizaciones excesivas, tomárselo a forma personal, pensar de forma dicotómica, blanco-negro, absolutista, ¿vale? ¿Qué estrategias se utilizan principalmente dentro del PIT? Son las reflexivas. Y son, por un lado, la estrategia del divague, que consiste en escribir lo que te pasa por la cabeza, ¿vale?, antes de realizar una tarea. Entonces, una vez has escrito todo lo que te ha pasado por la cabeza, lo dejas, lo vomitas, lo dejas, y ya verás lo que haces con esa hoja. Hay múltiples opciones, y sigues con tu tarea. O por otro se llama el diario de pensamientos disfuncionales, que he dividido en 5 rubros, ¿vale? Describir la situación que te genera estrés, describir las emociones que aparecen en esa situación, qué pensamientos automáticos aparecen con ese evento, qué acciones provoca y las consecuencias de dicho comportamiento. Dentro de las estrategias emocionales se encontrarían el ya conocido como mindfulness, que implica prestar atención de una manera especial, es decir, intencionadamente, y centrándonos en el momento presente sin juzgar. Lo de sin juzgar parece sencillo, pero es realmente un procedimiento complejo, pero hay que empezar
el camino por un primer paso. La instrucción fundamental de mindfulness es que aparezca lo que aparezca en la mente, simplemente obsérvalo. No es sencillo, pero adelante. Aquí pone, ¿no? No es lo mismo mindful separado, que es conciencia plena, llena, a mindful junto, que es conciencia plena. Todas las estrategias emocionales que se utilizan dentro del mindfulness, por ejemplo, es la respiración, que es consciente, en la que tú buscas un lugar adecuado, sentado, en la que puedes estar tranquila y inhalas, incluso repites la palabra inhalar, inhalo, y luego exhalas con tiempos y espacios de descanso. Y entonces, en este proceso de pensar que estás inhalando y estás exhalando, evitas que tu mente divague. En el caso de que tu mente divague, entonces traes esos pensamientos y los dejas fluir. Yo normalmente considero que se los lleva un río. Otra de las estrategias emocionales que utilizo en el PIT son los mandalas. Los mandalas son todo un universo y tienen muchas formas de realizarse dependiendo de las características del propio alumno. ¿Qué beneficios nos dan? Pues equilibra, armoniza el cuerpo, favorece la relajación, alivia padecimientos físicos, fortalece el sistema inmunológico, muy adecuado en estos días que nos encontramos, desarrolla la creatividad, facilita la expresión de pensamientos y sentimientos, combate el estrés, mejora la paciencia, flexibiliza la manera de pensar, entre otras múltiples, ¿no? Y te conecta incluso con tu propio ser. Ya cada uno elige la que quiera. Por otro, se encuentra la musicoterapia. Dentro de la musicoterapia se encuentran también, podemos observar los mantras. Es decir, podemos combinar una música y un mantra, como este es el caso, que es el Gayatri Mantra, que es un mantra muy, muy profundo. Es un mantra que te invita a la relajación. ¿Qué es lo que hago yo? Normalmente lo repito, ¿vale? Es decir, lo voy repitiendo, lo voy sintiendo y voy dejando de ir todo lo que me estorba. ¿De acuerdo? Es una de las estrategias más hermosas que existen. Dentro de las estrategias físicas, pues ya pasamos al yoga. Entre los asanas que para reducir la tensión os he puesto estos, ¿no? Hay muchos más, obviamente, ya dependiendo de las personas, lo que busquemos, pues hay los de estiramientos, están los de relajación y están los de equilibrio, muy interesantes, ¿vale? Uno de los típicos que utilizo es el de la relajación muscular, que implica relajar la tensión muscular y recuperar tu energía. Para ello, puedes sentarte o tumbarte en algún lugar, tranquilo, puedes escuchar música suave y tienes que inhalar, y al inhalar durante 5 segundos tensas los músculos y al exhalar durante 5 segundos relajas los músculos. Y se ha de hacer por cada grupo de músculos empezando desde los pies hasta la cabeza. Bueno, y por último tenemos la gran y maravillosa estrategia integral que es la de la meditación. Meditaciones hay de muchos tipos, mindfulness, las meditaciones budistas, ¿vale? Los mantras o meditaciones más trascendentales que están asociadas ya más al estilo de vida occidental, es una adaptación, o el propio yoga que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? Consejos para meditar, pues hay muchos, ¿no? Lo importante es que empieces a meditar de manera progresiva. Empieza con 2 minutos al día. Y puedes meditar por la noche o por la mañana, como tú prefieras. Yo lo hago durante la mañana y la noche, pero sobre todo le invierto mucho más tiempo en la noche, ¿vale? Encuentra la práctica que funciona para ti. Yo tengo varias, dependiendo del momento elijo una u otra, ¿de acuerdo? Y estas las podemos explicar perfectamente si te apuntas al PIT. Y usa la respiración, eso os lo he dicho antes, ¿no? Como punto de enfoque, la respiración consciente. Encuentra una posición cómoda, utiliza la tecnología que hay disponible y sobre todo haz un compromiso contigo mismo. Como veis, os he explicado de manera muy rápida una serie de estrategias que existen para tratar y manejar el estrés académico, pero evidentemente eso es un planteamiento. Si quieres saber más, pues yo te invito a que te inscribas en el programa integral de tutorías. Escribe el correo a granados@unla.edu.mx y no te olvides que tutorías siempre te acompaña y que te estamos esperando con mucho amor y mucha luz. Abrazo de luz para todos. Gracias por estar. Gracias por ser.